Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar López Cambranis, maestro del Centro Cultural Ibérica y también guitarrista de la agrupación Swing a tu Madre y otros proyectos hermanos que se dedican a tocar jazz manouche. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿qué es el jazz manouche o a qué nos referimos con esa palabra? Y es algo que me gustaría platicar con ustedes en estas cápsulas sobre la historia del jazz manouche y del jazz en Europa, que solamente están relacionadas. Y bueno, me gustaría platicarles un poco de la breve historia de esto. Y empezaremos por el swing. ¿Qué es el swing, no? El swing es un estilo de música nacido en los Estados Unidos a finales de 1920. Y bueno, las orquestas de jazz estaban conformadas por tres secciones. En este caso eran piano, batería y contrabajo. La sección de metales, que son las trompetas y los trombones. Y la sección de madera o alientos de madera, como son el clarinete y el saxofón. Eventualmente participaban también la guitarra y el violín, que pues eran dos instrumentos que no eran muy comunes en estas agrupaciones. El swing en aquel entonces era una música muy vigorosa, muy interesante, muy rítmica, que era lo que la hacía muy atractiva. En aquellos entonces el baile también se empieza a asociar mucho con el swing y también eso lo vuelve todavía más atractivo. Pero instrumentalmente también empieza a tener sus destellos en la parte de las improvisaciones musicales y de que los solistas se empiezan a ser muy marcados y muy vistos, como es el caso de Louis Armstrong, como es el caso de Benny Goodman, como es el caso de Duke Ellington. Para esa misma época aparece también un dúo muy importante que son Eddie Lang y Joe Venuti. Eddie Lang era guitarrista y Joe Venuti era violinista. Era precisamente lo que comentábamos sobre que no era muy común en el ámbito del jazz que hubiera guitarra y violín. Y ellos precisamente hacen esta dupla interesante tocando temas de jazz y rompen mucho con el esquema común de lo que había en aquel entonces, ¿no? O sea, dos instrumentos nada comunes tocando jazz, ¿no? y haciendo improvisaciones. Y bueno, existen grabaciones de ellos y que les pueden ser muy interesantes, que datan de 1926 a 1933. La música de jazz no solamente se extiende en América, sino pasa fronteras y llega a Europa. Pero ¿cómo son los primeros acercamientos del jazz en Europa? Todo esto parte de las primeras bandas de ragtime que llegan durante la Primera Guerra Mundial, alrededor de 1917. Estas bandas militares estaban conformadas por músicos negros y el ragtime, que es un estilo cercano al jazz más estándar de aquellos entonces, pues era música muy viva, muy rítmica, muy interesante y obviamente los europeos, cuando empiezan a escuchar estos pequeños grupos, se les hace muy, muy interesante y muy llamativo, ¿no? Es como se dan estos primeros acercamientos del pre-jazz, del pre-swing, y se empiezan a hacer pequeñas agrupaciones con algunos músicos que deciden quedarse en los Estados Unidos, los intercambios con Inglaterra, los intercambios con Francia, y se empiezan a hacer pequeñas duplas, pequeños grupos, tríos, cuartetos, agrupaciones de ese tipo, que aunque no era en su totalidad un jazz puro, pero se empieza a dar todo eso. Prosiguen los años hasta que llega un personaje muy, muy importante y es el más icónico de todos en el jazz europeo, pionero,
que es el guitarrista Django Reinhardt. Django Reinhardt era de origen gitano. Él nace entre la frontera de Bélgica y Francia en 1910. Un niño muy destacado. La música empieza a tener esa habilidad a muy corta edad, tomando un banjo que le habían regalado. Tenía 12 años y empieza a juguetear con él, observando a otros músicos, así que por imitación de las digitaciones y cómo veían y cómo sonaban, y tenía un oído increíble para imitar con mucha facilidad todo lo que escuchaba y veía. Y más adelante, pues también empieza a tener contacto con la guitarra y se empieza a meter en ese círculo musical de aquel entonces, se empieza a desprender de las simples labores de cualquier gitano de aquella época y convertirse más en un músico. Y empieza a hacer colaboraciones con varios músicos, ya sea en una modalidad de dúo, en una modalidad de trío, también de grupos. Pero de las cosas más importantes son sus colaboraciones con un acordeonista de nombre Jan Baizay, de las cuales existen grabaciones, sus primeras grabaciones de Django, tocando el banjo en 1928. Pasado un tiempo, ya Django siendo un adulto joven, de 18 años, en su casa caravana, desafortunadamente sufre un accidente. Se incendia la caravana, un problema ahí adentro entre velas y celulosa que se incendia, y él tiene unas quemaduras muy fuertes en la mitad de su cuerpo, lo cual afecta su mano izquierda, lo cual hace que el meñique y el anular se doblen y se mantengan así por las quemaduras. Tomando en cuenta que ya era un músico que se dedicaba de lleno a eso, es desafortunado seguir, pensar si debo continuar como músico. Cualquier otra persona había dicho hasta aquí, mi carrera ha terminado. Pero él toma esa limitante como un reto personal de qué podía hacer. Como él tiene una convalecencia muy larga durante un año, le pide a su hermano que por favor le traiga una guitarra para que él tenga en el hospital. Y donde él empieza a ver la forma de cómo utilizar sus 3 dedos para tocar la guitarra, busca formas, digitaciones, la manera de hacer acordes, de hacer melodías, y es lo que hace que Django Reinhardt tenga un estilo muy personal y muy distintivo para tocar la guitarra. Durante esa convalecencia también empieza a tener acercamientos con los discos de jazz, las grabaciones de Louis Armstrong, las grabaciones de Eddie Lang y Joe Venuti, que serían la punta de lanza para lo que vendría con las agrupaciones que haría y todo lo que se destaparía para la formación del jazz europeo. Saliendo de la convalecencia, ya era 1930, Django empieza a enrolarse de nuevo con los músicos de la escena parisina, es un ir y venir entre grupos, ir y venir, y entre ese ir y venir conoce a Stéphane Grappelli, que es un violinista igual extraordinario, que es también de los pioneros, y donde empiezan a tener varias colaboraciones y se dejan llevar precisamente por todas esas influencias de las big bands que empiezan a presentarse en Europa. Y bueno, de ahí conocen algunos personajes de Hot Club de France, manejadores, pequeños empresarios de ahí, que hablan con Django y le preguntan si quiere él formar un grupo, ¿no? Entonces, él logra reunir a un quinteto de personas, entre ellas el violinista
Stefan Grappelli, y la formación eran 3 guitarras, un violín y un contrabajo, entre los cuales cabe destacar que 2 de sus guitarras eran la sección rítmica y donde el solista principal era Django y donde pues tiene una conexión casi perfecta con Stefan Grappelli. Este grupo es bautizado como el quinteto del Hot Club de Francia y tiene un éxito bárbaro, prácticamente recién creada esta agrupación, al igual que había muchas grabaciones que se empiezan a hacer en aquel entonces y es lo que le da fama internacional al quinteto. Obviamente el quinteto empieza más adelante a tener algunos problemas y no por cuestiones musicales, sino que desafortunadamente se presenta un conflicto muy fuerte en Europa, que es la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, de lo cual me gustaría hablar en la siguiente cápsula, qué es lo que pasó con el quinteto del Hot Club de Francia, qué pasó con Django, qué pasa con Stefan, cómo continúa la escena musical tanto en la Segunda Guerra Mundial como lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Y para concluir un poco el tema sobre el jazz gitano, el jazz manouche, la palabra manouche es de origen francés y hace la traducción de gitano, jazz gitano. ¿Pero por qué jazz gitano? Bueno, Django, como mencionamos en un principio, era de origen gitano y era un músico completamente autodidacta, que todo lo que él aprendió, lo aprendió por mero instinto y escuchando, viendo. Y él nunca había estado en América, así que su contacto con el jazz era meramente a través de las grabaciones, no había de otra. Y su conexión con otros músicos. No sabía leer música, no sabía escribir música, digamos que era analfabeto musical. Sin embargo, nunca dejó de fluir, nunca dejó de demostrar esa capacidad tan grande que tenía como músico. Y precisamente el mote de gitano, músico gitano, que bueno, eso hace que tenga influencia y contacto de cada cosa y cada parte. Bueno, nos estaremos viendo muy pronto para seguir platicando sobre el jazz manouche y el jazz en vivo. Nos estamos viendo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.